Era de madrugada cuando el hospital parecía más un templo vacío que un lugar de vida. Los pasillos respiraban un silencio tan espeso que hasta el eco de los pasos parecía un pecado. En la sala de emergencias, el reloj marcaba las 3 de la mañana y el zumbido de las luces frías era lo único que desafiaba la quietud. María, la enfermera de guardia, se frotaba las manos heladas mientras revisaba una bandeja con medicamentos. Había pasado tantas noches ahí que conocía cada sonido del edificio, el pitido de los monitores, el chasquido de una puerta mal cerrada, el suspiro resignado de algún paciente que luchaba entre la vida y la muerte. Pero esa noche algo se sentía distinto. La puerta de emergencia se abrió con violencia. Un paramédico entró empapado por la lluvia, empujando una camilla con un cuerpo cubierto por una manta. «Lo encontramos tirado junto a un perro», dijo sin mirarla demasiado. «Probablemente un indigente. Sin documentos, está en paro hipotérmico». María se acercó. El rostro del hombre estaba pálido, casi azul, los labios partidos, las uñas ennegrecidas por el frío. Tenía las manos cerradas, como si aún aferrara a algo que no quería perder. «¿Y el perro?», preguntó María. «Afuera no lo dejan pasar, pero no se mueve de la puerta», respondió el paramédico antes de irse. Ella sintió un nudo en el pecho. Se asomó a la ventana del pasillo. Ahí estaba el perro bajo la tormenta, temblando con la mirada fija en la entrada. «Ni siquiera los olvidados están completamente solos», pensó. El hombre fue colocado en una camilla de observación. Un médico joven ordenó los procedimientos de rutina, pero su tono era distante. «No tiene familia, no tiene identificación, prioridad baja. Prepárenlo y esperemos». Y se marchó. El monitor cardíaco marcaba un pulso débil, casi invisible. María se quedó sola, observando ese cuerpo exhausto que parecía pedir perdón por existir. No podía evitar preguntarse, ¿quién lloraría por él si no sobrevivía? ¿Quién lo recordaría cuando su cama quedara vacía? El reloj avanzaba lento. Afuera, el viento gemía como una oración vieja. María se sentó a su lado y, sin darse cuenta, empezó a hablarle en voz baja. «No sé tu nombre, pero Dios sí lo sabe. No estás solo. ¿Me oyes?», susurró mientras le acomodaba la manta. El hombre no respondió, pero algo en el aire cambió. Una calma dulce, como si alguien invisible hubiese entrado en la habitación. En un impulso que no podía explicar, María fue hasta la ventana y la entreabrió apenas. El perro, empapado, levantó la cabeza. Ella miró a los lados para asegurarse de que nadie la viera y murmuró: «Ven, pequeño, quédate cerquita», pero en silencio. El animal se echó junto a la pared exterior, tan cerca que su respiración se escuchaba desde adentro. María regresó junto al paciente, tomó un pequeño rosario que llevaba siempre en el bolsillo y lo colocó discretamente bajo la almohada. Después se sentó y empezó a rezar. Las palabras no eran perfectas, pero venían del corazón. «Señor, mira a este hijo tuyo. Nadie lo reclama, nadie pronuncia su nombre, pero tú lo conoces. Si es tu voluntad, devuélvelo a la vida. Y si no, recíbelo en tus brazos». Una lágrima cayó sobre su uniforme. El monitor seguía con su ritmo lento, un pitido cada vez más espaciado. Afuera el trueno iluminó el cielo. El perro comenzó a aullar. No era un lamento, era casi un llamado. De pronto, un sonido diferente rompió el silencio. «Bip, bip, bip». María levantó la vista. El pulso se aceleraba. El cuerpo del hombre se estremeció como si un rayo le hubiera tocado el pecho. «Dios mío», susurró, sin atreverse a moverse. El monitor marcó un ritmo constante, fuerte, imposible. María lo observó abrir los labios apenas, murmurando algo que no pudo entender. Entonces lo oyó claramente. «Él me llamó por mi nombre». El corazón de María se detuvo por un instante. ¿Había oído bien? ¿O fue su mente agotada? El hombre, aún débil, abrió los ojos. Su mirada estaba perdida pero tranquila, como si viniera de muy lejos. El perro volvió a ladrar y él, con un hilo de voz, dijo: «Mi amigo, no lo dejes afuera». María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El monitor seguía estable. Corrió hasta la ventana y vio al perro quieto, mirando hacia ella. «Está bien, pequeño, ya está bien», le dijo con voz quebrada. La enfermera respiró profundo, dejando que el temblor de sus manos se calmara.
El hospital seguía igual de frío, igual de gris, pero en esa habitación había algo distinto, una presencia que no se podía explicar. El silencio había sido roto, no por las máquinas ni por la tormenta, sino por algo sagrado, algo que solo ella había presenciado. María se arrodilló junto a la cama, sin entender del todo lo ocurrido. Solo supo que, por un instante, el cielo había hablado en medio del ruido del hospital, y cuando volvió a mirar al hombre, él dormía en paz, respirando como quien ha vuelto del otro lado. Ella se quedó ahí, escuchando el sonido suave del monitor, el aullido lejano del perro y su propio corazón latiendo al ritmo de una oración sin palabras. El hospital volvió al silencio, pero María sabía que nada desde esa noche volvería a ser igual. La mañana llegó sin aviso, como un suspiro tibio después de una larga noche helada. Los primeros rayos del sol se filtraban entre las persianas del hospital, tocando el rostro del hombre que horas antes había estado al borde de la muerte. María lo observaba en silencio, con los ojos hinchados por no haber dormido. Todavía no entendía del todo lo que había presenciado. El monitor seguía marcando un pulso firme, imposible de explicar. Esto no debería pasar, se repetía, pero ahí estaba, respirando, con un color más vivo en la piel, con una calma que parecía celestial. Apenas el turno de la mañana entró, los murmullos comenzaron. ¿No era el sin techo que trajeron anoche?, preguntó una enfermera joven. Sí, dijeron que no iba a pasar de la madrugada. Pues míralo, parece que despertó. El médico de guardia, el mismo que horas antes lo había dado por perdido, llegó revisando su tableta sin levantar la vista. ¿Qué tenemos aquí?, preguntó mecánicamente. Cuando vio los signos vitales, frunció el ceño. Esto no tiene sentido, dijo casi en voz baja. Según el registro, tuvo un paro de más de 5 minutos. Nadie sobrevive a eso sin daño cerebral. María no dijo nada. Se limitó a bajar la mirada, sosteniendo la carpeta del paciente entre las manos. Sabía que si contaba lo que había pasado, nadie le creería. Y aunque lo hicieran, tal vez ese misterio perdería su pureza al volverse historia de pasillo. El hombre abrió los ojos lentamente. Sus pupilas se movieron de un lado a otro, como quien busca reconocer el mundo. María se acercó despacio con una sonrisa que intentaba esconder su emoción. Tranquilo. Estás en el hospital. Estás a salvo. Él la miró unos segundos, luego murmuró con voz ronca. ¿Y mi amigo? Ella entendió al instante. Está afuera, esperándote como toda la noche. El hombre cerró los ojos y una lágrima se escapó por su mejilla sucia. Nunca me dejó solo, dijo con un hilo de voz. El médico, aún revisando los aparatos, se giró hacia María. ¿Quién es este sujeto? ¿Nadie vino a preguntar por él? No, doctor, nadie, respondió ella con calma. Entonces avisen a trabajo social. Veremos qué se puede hacer. Y se fue, dejando atrás el olor del desinfectante y un aire de indiferencia. María se quedó junto a la cama, limpiando suavemente la frente del hombre. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Me dicen Mateo, respondió después de un silencio. Aunque hace años nadie usa mi nombre, pues yo sí lo haré, dijo ella con ternura. Bienvenido de nuevo, Mateo. Él sonrió apenas. Yo estuve en un lugar muy quieto. No había ruido, ni dolor, pero alguien me llamó. ¿Quién?, preguntó ella, conteniendo la respiración. Mateo miró hacia el techo, como si las palabras se formaran en el aire. Una voz, no la vi, pero la sentí. Me dijo, aún no es tu hora. Hay alguien que rezó por ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esa voz me devolvió. María apretó los labios, intentando contener la emoción. Sentía que el corazón le latía tan fuerte que todo el hospital podría oírlo. Durante el día, Mateo comenzó a recuperar fuerza. Pidió un poco de agua, luego un trozo de pan. Cada gesto era un pequeño milagro en sí mismo. El perro seguía afuera, y cada vez que alguien abría la puerta, metía la cabeza para asegurarse de que su dueño seguía vivo. Al caer la tarde, María salió unos minutos con un plato de sobras del comedor. El perro la miró con los ojos más agradecidos que había visto jamás. Él también tuvo fe, le susurró mientras dejaba el plato en el suelo. Esperó toda la noche sin moverse. El animal lamió su mano y se quedó junto a la ventana, vigilante, fiel. Esa noche, cuando el hospital volvió a sumergirse en su silencio habitual,
María pasó nuevamente por la habitación de Mateo. El hombre dormía tranquilo, con el rosario aún bajo la almohada. Ella se acercó, lo observó unos segundos y pensó, tal vez Dios no hace milagros para ser vistos, sino para ser creídos. Antes de irse, notó algo que la hizo detenerse. En el monitor cardíaco, el ritmo se mostraba estable, pero justo al final de la línea, un pequeño destello formaba una curva que no era común. Parecía un corazón dibujado por error. María sonrió, cerró los ojos y susurró, «Gracias, Señor». Cuando salió al pasillo, el hospital seguía silencioso. Pero para ella, ese silencio ya no era vacío. Era un silencio lleno de presencia, como si cada muro guardara el eco de una oración escuchada. Y mientras caminaba hacia la sala de descanso, una certeza le atravesó el alma. A veces, los milagros no hacen ruido. Solo esperan que alguien los escuche en el silencio. El tercer día desde que Mateo había despertado, el hospital ya murmuraba su historia entre pasillos. Los médicos la llamaban una recuperación espontánea. Las enfermeras decían un caso raro, pero María sabía que no había nada de espontáneo en aquello. Había sido un susurro divino, un toque invisible. Desde temprano ella fue a revisar la habitación. Mateo estaba sentado en la cama, con la mirada perdida hacia la ventana. El perro, fiel como siempre, seguía del otro lado del vidrio, esperando. «Buenos días, Mateo», dijo ella con voz suave. Él giró la cabeza y sonrió. Soñé que caminaba con él por una calle que olía a pan recién hecho. Hacía años que no soñaba nada bonito. María acomodó la manta sobre sus piernas. «Tal vez ese sueño sea una promesa». «Tal vez», respondió él pensativo, «aunque no sé si merezco tanto». «Todos merecen otra oportunidad», le dijo ella sin dudar, «hasta los que creen que no». Un silencio cálido llenó la habitación. El sonido del monitor se convirtió en un ritmo casi humano, acompañando la conversación. Mateo la miró con curiosidad. «¿Usted cree en eso? ¿En los milagros?» María sonrió sin responder de inmediato. «Después de anoche, ¿cómo no creer?», él asintió despacio. «Yo había perdido todo: familia, trabajo, nombre. Me quedé con mi perro porque fue el único que no me abandonó». Hizo una pausa, como si las palabras dolieran al salir. «Cuando me caí en la calle, sentí que todo terminaba. Y luego esa voz, tan clara, tan dulce: «No estás solo», me dijo. «¿Y la escuchó aquí?», preguntó ella, tocándose el pecho. «Aquí», respondió, llevándose una mano al corazón. No fue con los oídos, fue adentro. María respiró profundo. Había oído cientos de historias de fe durante sus años en el hospital, pero esa tenía algo distinto. Era pura, sin adornos, sin testigos. Solo la verdad de un hombre que había tocado la muerte y regresado. En ese momento, un médico entró sin tocar. «Buenos días, señor Mateo», dijo con tono profesional. «Vengo a revisar su evolución». Mientras ajustaba los aparatos, comentó: «Hemos repetido los estudios y todo está en orden. No hay daño cerebral ni secuelas. Médicamente hablando, esto es imposible». María lo miró en silencio. El médico soltó una risa breve, incrédula. «Pero supongo que usted preferirá llamarlo un milagro, ¿no, enfermera?». Ella solo respondió con una mirada serena: «Yo lo llamo esperanza, doctor. Algo que este hospital necesita tanto como medicina». El médico bajó la cabeza y salió, sin saber qué decir. Mateo la observó con gratitud. «¿Usted no se burla?». «No», respondió ella, «porque yo también he necesitado milagros». El día pasó tranquilo. Por la tarde María consiguió permiso para dejar entrar al perro unos minutos. Cuando el animal cruzó la puerta, corrió directo a su dueño, moviendo la cola con un gemido de alegría. Mateo lo abrazó con fuerza y ambos se quedaron así, en silencio. No hacía falta hablar. Todo lo que habían pasado estaba ahí, entre los latidos y el calor compartido. Los pacientes de otras habitaciones se asomaban curiosos. Algunos sonreían, otros murmuraban pequeñas oraciones. Una enfermera mayor se acercó a María y le dijo en voz baja: «Hace tiempo que no veía tanta luz en esta sala». María respondió apenas con un gesto de humildad: «No fue por mí», susurró, «fue por la fe». Esa noche, cuando el turno terminó, María salió al patio trasero.
El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban como pequeñas promesas. Encendió una vela en la capilla del hospital y se arrodilló. «Gracias, Señor», dijo, «por recordarnos que incluso los olvidados tienen nombre ante ti». Sus palabras se mezclaron con el olor del incienso y el sonido lejano de las máquinas. En ese momento sintió una presencia detrás de ella. Era Mateo, apoyado en una muleta, acompañado por su perro. «No quería irme sin despedirme», dijo con voz temblorosa. «Mañana me darán el alta». María sonrió. «Entonces es un nuevo comienzo». Él bajó la mirada. «No tengo a dónde ir, pero ya no tengo miedo. Antes pensaba que Dios se había olvidado de mí. Ahora sé que Él me encontró cuando menos lo merecía». Ella tomó sus manos, ásperas y marcadas por la vida en la calle. Dios no se olvida de nadie. A veces solo espera el silencio para hablar más claro. Mateo cerró los ojos. Una lágrima cayó sobre sus dedos entrelazados. «Si algún día duda de su fe, recuerde esta noche», le dijo, «porque yo la recordaré cada día que respire». Cuando él se fue, acompañado de su fiel amigo, María permaneció un momento más frente al altar. El silencio volvió a envolver el hospital, pero ya no era el mismo. Era un silencio que contenía promesas, un silencio que respiraba amor, y mientras la vela titilaba suavemente, María supo que aquel milagro no era solo para Mateo, era también para ella, porque a veces para ver la mano de Dios, basta con atreverse a cuidar al que nadie ve. La noticia se esparció por el hospital, como una brisa cálida en medio del invierno. Los empleados hablaban de el indigente que volvió de la muerte. Los pacientes lo mencionaban en sus oraciones y algunos incluso dejaban pequeñas velas encendidas junto a la puerta de la capilla. Pero entre todo ese murmullo había algo que nadie sabía, lo que realmente había ocurrido en esa madrugada, cuando solo María estaba allí. Esa mañana, mientras revisaba los registros de guardia, un superior la llamó a su oficina. «Enfermera María», dijo el director con tono medido, «hemos recibido varios comentarios sobre el caso del paciente Mateo. Dicen que usted estaba presente durante su recuperación». «Así es, señor. Yo estaba de turno esa noche», respondió sin vacilar. «¿Y puede explicar qué sucedió?» «Los doctores están intrigados. Hablan de una reacción espontánea». María bajó la mirada, respirando con calma. «Solo hice mi trabajo. Lo cuidé, como a cualquier otro paciente». El director la observó unos segundos más, buscando algo en su expresión. «Dicen que rezó», añadió bajando la voz, «que tenía un rosario». María lo miró con serenidad. «Si es cierto, señor, no fue parte de ningún protocolo, pero tal vez fue lo único que quedaba por hacer». Hubo un silencio largo. El director suspiró. «No le digo que esté mal, enfermera, pero debe entender que no podemos mezclar religión con el trabajo médico». «Lo entiendo, señor», respondió ella. «Aunque a veces, cuando la ciencia calla, la fe responde». Esa frase quedó flotando en la oficina como un eco imposible de borrar. Al salir, María sintió una mezcla de tristeza y paz. No necesitaba defender lo que había vivido. Sabía que lo verdadero no necesita aplausos. Solo bastaba con recordarlo cada vez que el hospital volviera a hundirse en su silencio habitual. Por la tarde, Mateo regresó, no como paciente, sino como visitante. Llevaba ropa limpia, que algún alma generosa le había donado, y el perro caminaba alegremente a su lado. Cuando María lo vio en el pasillo, su corazón se encendió de alegría. «¡Mateo!», exclamó conteniendo las lágrimas. «Pensé que ya no volverías». «No podía irme sin agradecerle», dijo él con voz firme, y sin contarle algo. Fueron juntos hasta un banco cerca del jardín del hospital. El sol de la tarde bañaba las flores marchitas con una luz dorada, y el perro se echó a los pies de su dueño, satisfecho. «Desde que salí», comenzó Mateo, «la gente me mira distinto. Algunos me reconocen, me preguntan qué pasó». María lo escuchaba sin interrumpir. «Yo solo les digo la verdad, que una enfermera rezó cuando todos se rindieron, que alguien creyó, y por eso sigo vivo». Ella negó suavemente con la cabeza. «No fui yo, Mateo, fue Dios quien lo decidió. Yo solo puse mis manos donde Él quería actuar». «Pero Él la usó a usted», replicó con ternura. «A veces los milagros necesitan un cuerpo donde posarse». El viento sopló entre los árboles, levantando algunas hojas que danzaron frente a ellos
como si el cielo confirmara esas palabras. Mateo sacó algo del bolsillo, el pequeño rosario que había quedado bajo su almohada. Lo encontré cuando me dieron de alta, dijo. No sabía que era suyo, pero algo me dijo que debía guardarlo. María lo tomó entre sus dedos. Las cuentas brillaban con un tono nuevo, como si la fe hubiera dejado su huella allí. Quédatelo, dijo ella, devolviéndoselo. Es tuyo ahora. Fue tu puente hacia la vida. Él asintió con los ojos húmedos. Prometo que no lo soltaré, y cuando vea a alguien tirado en la calle lo levantaré como usted hizo conmigo. María sintió que algo dentro de ella se cerraba en paz. Ese era el verdadero milagro. No solo que Mateo viviera, sino que hubiera vuelto al mundo con un propósito nuevo. Antes de despedirse, él se inclinó levemente. ¿Sabe, María? Creo que el silencio del hospital nunca fue tan fuerte como aquella noche, porque en ese silencio escuché a Dios llamarme por mi nombre. Ella lo miró a los ojos y respondió, y ahora, cada vez que escuche ese silencio, sabrá que no es vacío, es la voz de Él, esperando que alguien la escuche. Mateo sonrió, acarició a su perro y se alejó despacio por el pasillo iluminado por la luz del atardecer. Sus pasos resonaron suaves, pero firmes, como quien camina hacia una nueva vida. Cuando desapareció por la puerta principal, María se quedó mirando el reflejo del sol en los vidrios del hospital. Una lágrima le corrió por la mejilla, pero era una lágrima dulce, de gratitud. «Gracias, Señor», susurró, «por recordarme que el amor también puede curar». Esa noche, cuando regresó a su turno, el hospital volvió a su calma habitual. Los pasillos estaban vacíos, el aire era espeso, los monitores pitaban con su compás monótono. Pero para María, ya no era el mismo silencio. Era un silencio lleno de presencia, de fe, de gratitud. Cerró los ojos y, por un instante, le pareció escuchar una voz muy suave que decía su nombre. No se asustó, solo sonrió, sabiendo que a veces Dios no grita, solo susurra entre los latidos de un corazón que ha aprendido a creer. El invierno terminó, y con él se fue también parte del peso que el hospital había cargado durante meses. Las paredes seguían igual de grises, las camas igual de frías, pero algo había cambiado. El aire. Había esperanza flotando, invisible, como un perfume que no se puede nombrar. María seguía trabajando en su turno nocturno, con la misma entrega silenciosa. A veces, mientras caminaba por los pasillos vacíos, recordaba aquella noche en que Mateo había despertado. No lo hacía con nostalgia, sino con gratitud. Era su secreto sagrado, su pequeña llama interior. Una madrugada, mientras revisaba la sala de emergencias, escuchó un ruido en la puerta principal, se asomó con cautela y vio a un hombre con un abrigo viejo, acompañado por un perro. Su corazón dio un salto. «Mateo», susurró. Él sonrió mostrando los dientes gastados y alzó la mano en señal de saludo. «Vine a traer algo». El perro movía la cola, feliz de volver al lugar donde había esperado toda una noche bajo la lluvia. María corrió hacia ellos. «Pensé que no volvería a verte». «Yo también lo pensé», respondió él riendo. «Pero tenía una deuda pendiente». Sacó de su mochila una caja de madera. Dentro, cuidadosamente envuelto en un pañuelo, había un pequeño crucifijo hecho a mano. Lo tallé con mis propias manos. «Quería que lo tuviera usted como recuerdo». María lo tomó con delicadeza. Era tosco, imperfecto, pero irradiaba algo puro. «Es hermoso, Mateo». «No tanto como lo que hizo por mí», respondió. «Desde aquel día no he vuelto a dormir en la calle. Trabajo en una iglesia, ayudando a repartir comida a los que no tienen nada. Cuando veo a alguien tirado en el suelo, me acerco, porque entiendo lo que significa que alguien te vea». Ella no pudo contener las lágrimas. «Dios te levantó para que levantaras a otros. Y a usted la puso en mi camino para recordármelo», dijo él con humildad. El perro se acercó y apoyó la cabeza sobre las piernas de María. Ella le acarició el hocico. «Tú también fuiste parte del milagro», susurró con una sonrisa. Mateo se quedó un rato en silencio mirando las luces del hospital. «Sabe, he pensado mucho en esa noche. Creo que el milagro no fue solo volver a respirar, fue volver a sentir que valía algo, que todavía podía amar y ser amado». Las palabras le temblaron en los labios, pero no por tristeza, sino por la emoción de haber comprendido algo profundo.
María asintió. Eso es lo que hace Dios, Mateo. No solo devuelve la vida, devuelve el sentido de vivir. Pasaron unos minutos sin hablar. El reloj marcaba las 3, la misma hora en que todo había sucedido meses atrás. El mismo silencio, pero distinto. Ahora era un silencio que contenía historias, oraciones y promesas. Antes de irse, Mateo se volvió hacia ella. A veces, cuando camino por la ciudad, veo personas dormidas en la calle. Les dejo una manta o un poco de pan, y cuando me preguntan por qué, solo digo, porque un día alguien no me dejó morir solo. María le sonrió con los ojos llenos de luz. Entonces el milagro sigue vivo. Él asintió. Sí, y cada vez que ayudo a alguien, siento que esa voz vuelve a hablarme, la misma que me llamó por mi nombre. El perro ladró suavemente, como si confirmara lo dicho. María levantó el crucifijo y lo miró a contraluz. La madera reflejaba una sombra en forma de cruz sobre la pared del pasillo. En ese instante, sintió que el hospital entero respiraba con ella. «Gracias por volver, Mateo», dijo. «A veces uno no sabe si los milagros duran, pero tú me has demostrado que sí». Él respondió con una sonrisa serena. «Los milagros duran, María, solo cambian de lugar». Y con esas palabras se despidió. Salió del hospital con su perro, caminando despacio hacia la calle mojada por la llovizna. María lo siguió con la mirada hasta que desapareció entre la niebla. Se quedó de pie un largo rato, en silencio, abrazando el crucifijo contra su pecho. El sonido distante de los monitores y el murmullo de las enfermeras la envolvían, pero ella solo escuchaba su corazón, un corazón que latía al ritmo de la fe. Cerró los ojos y murmuró una oración. «Señor, gracias por mostrarme que tus milagros no gritan, solo susurran, y gracias por dejarme oírlos en medio del silencio». Cuando volvió a su puesto, el hospital parecía el mismo, pero no lo era, porque una vez que se ha visto un milagro, nada vuelve a ser igual. El silencio ya no duele, el silencio se vuelve sagrado. Y así, mientras la madrugada se deslizaba lenta por los pasillos, María sonrió. Sabía que en algún lugar de la ciudad, un hombre y su perro caminaban llevando la luz que había nacido en aquella noche. Una luz que ningún silencio podría apagar jamás. El tiempo siguió su paso silencioso y el hospital volvió a llenarse de rostros nuevos, de historias distintas, de lágrimas y esperanzas que se mezclaban entre las paredes frías. Pero para María, cada paciente era una oportunidad de volver a escuchar aquel susurro divino que una vez rompió el silencio. Una tarde, mientras ordenaba material en la sala de curaciones, un joven médico se le acercó. «Enfermera María, ¿puede venir un momento?», preguntó con gesto serio. Ella dejó lo que hacía y lo siguió hasta la sala de urgencias. Allí, sobre una camilla, yacía una anciana, pálida y temblorosa. Su respiración era débil, pero sus ojos, aún abiertos, tenían una paz extraña. «No responde a los estímulos», dijo el doctor, frustrado. «Ya hicimos todo lo posible». María se acercó sin decir nada. Tomó la mano de la mujer y sintió que aún había calor. «¿Puedo quedarme un momento?», preguntó al médico. Él dudó, pero asintió. Cuando se quedaron solas, María le habló al oído con voz suave. «No sé quién eres, ni qué te trajo aquí, pero no estás sola». Sacó de su bolsillo una pequeña cruz de madera, la misma que Mateo le había regalado meses atrás, y la colocó sobre el pecho de la anciana. «Esta cruz ha visto un milagro. Tal vez pueda traer otro». Cerró los ojos y comenzó a rezar. No pedía por un resultado, ni por una explicación. Solo pedía que Dios hiciera lo que fuera necesario. Y mientras sus labios se movían, una lágrima cayó sobre la piel marchita de la mujer. El monitor, que hasta entonces marcaba una línea débil, emitió un pitido más fuerte. Uno, luego otro. María abrió los ojos. La anciana respiraba más hondo. El color regresaba lentamente a sus mejillas. El joven médico volvió corriendo, incrédulo. «¿Qué hizo?», preguntó mirando el monitor como si no creyera lo que veía. «Nada que no haya hecho antes», respondió María con serenidad. «Solo creer». El doctor la miró con una mezcla de asombro y respeto. «Esto es imposible». «No, doctor», dijo ella con una sonrisa tranquila. «Solo inexplicable». El caso se extendió por todo el hospital. Algunos lo atribuyeron a la suerte,
otros a un error en los equipos. Pero María no discutió con nadie. Solo limpió la cruz, la guardó de nuevo en su bolsillo y siguió su trabajo. Sabía que no era la cruz la que obraba, sino la fe que la acompañaba. Días después, la anciana despertó completamente. Su primera palabra fue un suspiro. Gracias. María se acercó y le acarició la frente. ¿Por qué me agradece, señora? Porque alguien me llamó cuando ya me iba, dijo la mujer mirando al techo. Una voz dulce que me dijo que todavía me necesitaban aquí. María sintió un estremecimiento recorrerle el alma. ¿Una voz?, preguntó apenas respirando. La anciana asintió. Sí, y tenía su tono. El corazón de María latió con fuerza. No supo qué responder. Solo apretó su mano y dejó que el silencio hablara. El mismo silencio que, una vez más, se llenaba de presencia. Esa noche, al terminar su turno, salió al patio del hospital. El viento soplaba suave y las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Sacó la cruz del bolsillo y la sostuvo entre las manos. Señor, si esto sigue ocurriendo, que no sea para mi gloria, sino para la tuya. En ese instante, una sensación cálida recorrió su cuerpo. No era miedo ni frío. Era como si una mano invisible la envolviera, recordándole que no estaba sola. Desde la calle, el eco de unos pasos la hizo girar. Era Mateo, otra vez. Caminaba con su perro, repartiendo pan entre los que dormían en la vereda. María lo observó desde lejos, con el corazón lleno. El milagro seguía multiplicándose, tocando vidas que nunca sabrían de dónde venía esa luz. Cuando volvió a entrar al hospital, se cruzó con el joven médico que la había llamado horas antes. Él se detuvo frente a ella y dijo en voz baja: «No sé si creo en Dios, pero después de hoy, creo en usted». María sonrió y le respondió. Entonces ya comenzó a creer en él. El doctor bajó la cabeza, conmovido, y se marchó. Ella se quedó sola en el pasillo, mirando las luces del techo, que ahora parecían brillar un poco más, y mientras caminaba hacia la sala de enfermería, pensó que, tal vez, los milagros no ocurren para ser comprendidos, ocurren para despertar en los demás la necesidad de creer. El silencio volvió a cubrir el hospital, pero para María, ese silencio ya no era una ausencia, era el idioma de Dios, hablando en voz baja, justo donde la fe se niega a rendirse. La lluvia golpeaba los ventanales del hospital con la misma cadencia que un corazón cansado. Era medianoche y los pasillos estaban vacíos, cubiertos por ese silencio profundo que solo los hospitales conocen, un silencio que parece escuchar. María caminaba despacio, revisando las luces, los monitores, las sábanas limpias, los pequeños detalles que mantenían el orden en medio del dolor. Pero esa noche, algo se sentía distinto. Desde el fondo del pasillo, una voz suave rompió la calma. ¿Enfermera María? Era el joven médico. Su rostro tenía la mezcla de cansancio y duda de quien carga demasiadas preguntas. ¿Puedo hablar con usted un momento?, dijo. Claro, doctor, respondió ella, deteniéndose junto a una ventana empañada. Él se pasó una mano por el cabello y respiró hondo antes de hablar. Desde aquella noche con la señora que se recuperó, no he podido dormir igual. ¿Por qué?, preguntó ella con ternura. Porque no puedo explicarlo. Todo lo que aprendí me dice que fue imposible, pero cuando usted oraba yo sentí algo. No sé cómo describirlo, como si el aire cambiara. María lo miró con una sonrisa que no juzgaba. Eso que sintió tiene un nombre: presencia. ¿De Dios?, preguntó él casi con miedo de su propia voz. Sí, respondió ella suavemente. Y cuando uno la reconoce, ya no puede vivir igual. El médico guardó silencio. Sus ojos se humedecieron y por un momento dejó caer la máscara de seguridad que llevaba siempre. Mi hermana está enferma, confesó. Un tumor en el pulmón. Los doctores dicen que no hay esperanza. María le tomó la mano sin palabras. ¿Y usted? ¿Cree que no la hay?, preguntó. Él bajó la mirada. No lo sé. Antes habría dicho que no, pero ahora quiero creer. María asintió. Entonces empiece por ahí. No necesita entender, solo abrir un espacio. A veces el milagro entra por la grieta más pequeña del corazón. Un trueno retumbó en el cielo y el hospital se estremeció. Ambos se quedaron mirando el reflejo de las luces en el piso. El joven doctor, con la voz temblorosa, susurró: ¿Podría orar por ella?
María cerró los ojos. Claro que sí. Se arrodillaron juntos en medio del pasillo. Las luces parecían más suaves, el aire más tibio. María comenzó a orar en voz baja, pidiendo fuerza, sanación y paz. El médico, al principio rígido, terminó dejando que las lágrimas corrieran libremente. Cuando terminó, ella lo miró a los ojos. No hay promesas de resultados, doctor, pero le aseguro que su hermana no está sola, y usted tampoco. Él se levantó lentamente, como quien regresa de un lugar sagrado. Gracias, María, dijo limpiándose las lágrimas. Tal vez la fe sea otra forma de medicina. La más antigua, respondió ella, y la que nunca deja efectos secundarios. Horas después, cuando el hospital dormía, María se quedó sola junto a la ventana. La lluvia seguía cayendo, pero el cielo comenzaba a aclararse por el horizonte. Sacó la cruz de madera del bolsillo y la sostuvo con ambas manos. Su reflejo en el vidrio le devolvía una mirada cansada pero viva, encendida. Pensó en Mateo, en la anciana, en el joven médico, en cada alma que había pasado por ese lugar. Cada una era una chispa de algo mayor, un hilo del tejido invisible que Dios entrelazaba sin que nadie lo notara. A lo lejos, en la calle, vio una figura que caminaba bajo la lluvia. Era Mateo, con su perro, repartiendo mantas a quienes dormían en los portales. La imagen la conmovió profundamente. El milagro seguía viajando, multiplicándose. María apoyó la frente contra el cristal y susurró: «Gracias, Señor, por permitirme ser testigo». En ese instante, una enfermera joven pasó por el pasillo y la vio allí, en silencio, con la cruz entre las manos. «¿Está bien, señora María?», preguntó. Ella sonrió. «Sí, hija, solo escucho el silencio». «¿El silencio?». «Sí», dijo mirando al cielo. «A veces Dios no habla con palabras, solo se deja sentir». La muchacha se quedó mirándola, confundida pero tocada por la calma que irradiaba aquella mujer. María continuó caminando, con paso lento, mientras el amanecer se filtraba por las ventanas. En cada cama, un cuerpo dormía. En cada máquina, un pulso resistía. Y en cada rincón, aunque invisible, algo sagrado respiraba. Cuando llegó a la capilla del hospital, encendió una vela. La llama tembló un segundo, luego se mantuvo firme. María se arrodilló y dijo: «Gracias por los milagros que no se ven, por las oraciones que no tienen testigos, y por recordarnos que incluso el más pequeño acto de amor puede cambiar un destino». El viento de la madrugada se coló por la ventana y movió su cabello. María sonrió. Sabía que esa brisa era la respuesta. El hospital volvió a su calma habitual, pero en el aire había algo nuevo, un susurro invisible, una promesa eterna. Y así, mientras la ciudad despertaba, María entendió que los milagros no terminan, solo se transforman en nuevas manos, nuevas voces y nuevos corazones dispuestos a creer. El amanecer bañaba el hospital con una luz dorada que parecía limpiar las sombras acumuladas durante la noche. María caminaba lentamente por el pasillo principal, sosteniendo una taza de café tibio. Cada paso resonaba como un eco suave, casi una oración. Después de tantos años trabajando allí, conocía los sonidos del lugar como quien conoce el pulso de un corazón querido. Pero ahora, ese corazón latía distinto. Había esperanza. Los rostros que encontraba ya no eran los mismos. El joven médico, aquel que le había pedido una oración, la saludaba cada mañana con una sonrisa nueva. Un mes atrás, su hermana había recibido la noticia de que el tumor se había reducido inexplicablemente. «No entiendo cómo, pero sé por qué», le dijo él, conteniendo las lágrimas. Y María solo respondió: «Los milagros no se entienden, doctor, se viven». Esa frase se había extendido por los pasillos como una semilla. Las enfermeras comenzaron a dejar pequeñas notas con oraciones en los bolsillos de los pacientes. Los médicos, aún los más escépticos, se tomaban unos segundos de silencio antes de dar malas noticias. El hospital, ese lugar que tantas veces fue solo dolor y rutina, ahora tenía algo distinto: fe. Una tarde, mientras acomodaba los expedientes en la enfermería, una voluntaria joven se acercó con timidez. «Señora María, ¿usted fue la enfermera del caso del hombre sin hogar?». María levantó la mirada y asintió. «Sí». «¿Por qué lo preguntas?». «Porque él vino hoy, está afuera, con su perro, trae algo para usted».
El corazón de María se aceleró. Salió al patio y lo vio allí. Mateo con su abrigo gastado, el perro fiel a su lado y una sonrisa que brillaba más que el sol de la tarde. «María», dijo con emoción, «vengo a despedirme». Ella se detuvo, sorprendida. «¿A despedirte?» «Me voy al norte. Un grupo de misioneros me invitó a ayudar en un comedor. Dicen que necesitan manos y fe». María lo abrazó sin contener las lágrimas. «Dios te lleva donde más hace falta la esperanza, y fue usted quien me enseñó a tenerla», respondió Mateo. El perro movía la cola como si entendiera el momento. Mateo sacó algo de su bolsillo. Una pequeña piedra, lisa, con una cruz tallada a mano. «Es para que la tenga usted», dijo. «La recogí del lugar donde dormía antes, cuando no tenía nada. Ahora la devuelvo limpia, transformada, como yo». María tomó la piedra entre sus manos. Era simple, humilde, pero sentía que contenía un universo. «Gracias, hijo», susurró. «Prometo que la guardaré cerca del corazón». Se quedaron un rato en silencio, mirando el cielo anaranjado. El viento soplaba con calma como si el mismo Dios estuviera presente entre ellos. «¿Sabe, María?», dijo Mateo al despedirse. «Siempre pensé que el silencio era abandono, pero ahora sé que el silencio también puede ser una respuesta». María sonrió. «Así es. El silencio de Dios no es vacío, Mateo, es promesa». Él asintió. Subió su mochila al hombro y acarició al perro. «Nos volveremos a ver», dijo antes de alejarse. «Sí», respondió ella, «en los lugares donde la fe florece sin ruido». Cuando la figura de Mateo desapareció por la puerta del hospital, María se quedó mirando el horizonte. El viento movía su cabello y la piedra brillaba entre sus dedos. Sintió que ese objeto sencillo era el símbolo perfecto, la fe que nace en el suelo, pero que resplandece en lo alto. Esa noche, mientras hacía su ronda habitual, pasó frente a la cama vacía donde Mateo había estado aquella primera noche. Por un instante, creyó escuchar el sonido de un monitor, el mismo bip suave que había marcado el regreso de la vida. Cerró los ojos y sonrió. No era un sonido real, era la memoria del milagro. Antes de terminar su turno, fue a la capilla y dejó la piedra sobre el altar. «Señor», susurró, «haz que este lugar nunca pierda la fe, que el silencio siga hablando, que los corazones sigan creyendo». La llama de una vela parpadeó y María sintió que el aire se llenaba de una paz profunda. Era la misma sensación de aquella noche, la presencia invisible de algo eterno. Al salir de la capilla, encontró al joven médico en el pasillo. «Mi hermana está en remisión total», le dijo sin poder contener la emoción. «No hay rastro del tumor». María sonrió con lágrimas en los ojos. «Entonces, doctor, ya no necesita entender, solo dar gracias». «Ya lo hice», respondió él. «Y también vine a agradecerle a usted». Ella le puso una mano en el hombro. «No fue a mí, fue a aquel que usa nuestras manos cuando las ofrecemos sin miedo». El reloj marcaba las 3 de la mañana. Esa hora, para María, ya no era la del cansancio, era la hora del milagro. Caminó por los pasillos iluminados por una luz tenue. Cada cama, cada respiración, cada parpadeo le recordaba que la vida es un regalo que puede encenderse con un simple acto de fe. Y mientras el hospital dormía, María levantó la mirada al techo y dijo en voz baja: «Gracias por dejarme ver tus milagros entre los olvidados. Gracias por hablarme, una y otra vez, en el idioma más puro». El silencio. El viento sopló desde la ventana abierta, moviendo suavemente las cortinas. En ese instante, un leve aroma a incienso llenó el aire. María cerró los ojos y comprendió. Dios seguía allí, caminando entre las camas, respirando con ellos, amando en secreto. Y cuando la primera luz del nuevo día tocó su rostro, supo que la historia no había terminado, solo había comenzado otra vez, en algún lugar donde la fe y la compasión se cruzan para dar vida al milagro más grande de todos, la esperanza. La vida en el hospital siguió su curso, pero algo invisible lo había transformado para siempre. Los pasillos ya no parecían tan fríos, las luces no eran tan duras, y el silencio, ese viejo compañero de María, se había vuelto un refugio sagrado. Cada guardia, cada turno nocturno, era ahora una oportunidad para sembrar fe donde antes solo había cansancio. Una noche, mientras revisaba el área de cuidados intermedios, encontró a una joven llorando en la sala de espera.
Tenía el rostro cubierto por las manos y un rosario roto entre los dedos. María se acercó despacio, como quien teme romper una oración. ¿Puedo ayudarte, hija?, preguntó con dulzura. La muchacha levantó la vista. Mi mamá está muy grave. Los médicos dicen que no pasará de esta noche. María se sentó a su lado. ¿Cómo se llama ella? Teresa, respondió entre sollozos. Siempre fue creyente, pero últimamente decía que Dios se había olvidado de ella. María tomó el rosario roto y lo acarició entre sus dedos. Dios no se olvida, hija. A veces calla, pero nunca se aleja. La joven la miró con ojos llenos de angustia. ¿Y si ya es demasiado tarde? Nunca lo es, dijo María. El amor de Dios no llega temprano ni tarde. Llega justo cuando el corazón se rinde. Sin decir más, ambas caminaron juntas hasta la habitación de Teresa. La mujer estaba inconsciente, respirando con dificultad, conectada a los aparatos. El aire olía a desinfectante y esperanza. María tomó la mano de la enferma y se inclinó junto a su oído. Señora Teresa, su hija está aquí, y Dios también. La joven comenzó a rezar, entre lágrimas, mientras María permanecía en silencio, sosteniendo aquella mano frágil. El monitor marcaba un ritmo irregular, un vaivén entre la vida y la eternidad. De pronto, algo cambió. El aire se volvió más liviano, más cálido. La luz del pasillo pareció volverse dorada por un instante. Y entonces un suspiro profundo salió del pecho de Teresa. «Mamá», susurró la hija temblando. La mujer abrió los ojos lentamente. Sus labios se movieron, pero su voz era apenas un hilo. «No lloren, él vino por mí». La joven rompió en llanto, mientras el monitor se estabilizaba milagrosamente. María apretó su mano con fuerza. «Está bien, Teresa. No se preocupe. A veces, cuando la fe vuelve a hablar, la vida escucha». El médico entró corriendo, desconcertado. «¿Qué pasó aquí?». Los signos estaban cayendo hace minutos. María solo respondió con una sonrisa suave. «A veces la medicina no entiende el idioma del alma, doctor». Horas después, Teresa dormía tranquila, respirando sin ayuda. Su hija abrazó a María con gratitud. «No sé qué hizo, pero mi madre volvió. No fui yo, hija. Fue la oración, la suya. Las lágrimas también rezan, ¿sabe?». La muchacha asintió, limpiándose el rostro. «Entonces seguiré rezando, aunque no entienda». «Eso es la fe», dijo María. «Creer incluso cuando el milagro aún no se ve». Cuando salió de la habitación, el pasillo estaba en silencio, pero era un silencio lleno de música invisible. María caminó despacio, con una paz que le iluminaba el rostro. Sabía que esa noche no era una más. Había presenciado una vez más cómo el cielo se asomaba entre los tubos y monitores, discretamente, sin hacer ruido. Al llegar a la capilla, se arrodilló ante el altar. Encendió una vela y susurró: «Gracias por seguir viniendo a este hospital, Señor. Gracias por convertir la desesperanza en testimonio». En ese instante, una ráfaga de viento entró por la ventana abierta. La llama de la vela vaciló, pero no se apagó. María sonrió. «Así es la fe», murmuró. «A veces tiembla, pero no se extingue». Cuando regresó a su puesto, una enfermera joven la esperaba con una carpeta en la mano. «Señora María, el director quiere hablar con usted mañana. Dicen que están considerando ponerle su nombre a la nueva sala de cuidados». María se sorprendió. «No es necesario eso. Lo único importante es que aquí siga habiendo amor». La muchacha insistió. «Pero usted ha cambiado este hospital. Todos lo sienten». «No fui yo», respondió María con calma. «Fue Dios, usando nuestras manos cansadas para tocar corazones dormidos». La enfermera la abrazó emocionada. «Gracias por recordarnos por qué empezamos este trabajo». «No me agradezcas a mí», dijo María. «Agradece al silencio, porque ahí es donde él habla». Esa madrugada, antes de que el turno terminara, María se detuvo frente a la ventana. La ciudad despertaba lentamente y las primeras luces del amanecer pintaban el cielo de rosa. Sintió una lágrima deslizarse por su mejilla, pero no de tristeza. Era gratitud pura. Y mientras el hospital volvía a llenarse de movimiento, ella susurró una última oración. «Señor, que cada respiración aquí sea un canto, que cada lágrima sea semilla, y que cada silencio siga siendo tu voz». El viento sopló suavemente, y en ese instante, María supo con certeza que el milagro no había sido un evento, había sido un camino,
Un camino que seguía vivo, latiendo en cada pasillo, en cada mirada, en cada alma que se negaba a dejar de creer. El tiempo, como un río manso, siguió su curso dentro del hospital. Los días se confundían entre el sonido de los monitores y el olor a desinfectante. Pero en medio de esa rutina había algo distinto, algo que brillaba sin hacer ruido, la huella que la fe había dejado. María seguía allí, serena, envejeciendo con dignidad y con esa luz en los ojos que solo poseen quienes han visto lo invisible. Había pasado mucho desde aquella noche del milagro, pero cada detalle permanecía grabado en su alma como si hubiera ocurrido ayer. A veces, los nuevos médicos preguntaban por la enfermera que rezaba, y ella solo sonreía, sin querer títulos ni reconocimientos, porque sabía que los milagros no tienen autor, solo testigos. Una mañana, mientras tomaba su turno en la sala de espera, un hombre se acercó con un ramo de flores y un perro viejo a su lado. Era Mateo. Sus cabellos, ahora canosos, y sus manos curtidas por el trabajo, hablaban de años vividos con propósito. María lo reconoció de inmediato. «¡Mateo!», exclamó poniéndose de pie. Él sonrió emocionado. «Le prometí que volvería, y Dios me concedió hacerlo antes de que mis fuerzas se fueran». Se abrazaron largo, sin palabras. El perro, ya anciano, se echó a sus pies con un gemido suave, como si también recordara aquel primer milagro. «No sabe cuánto bien ha hecho María», dijo Mateo. «Desde aquella noche he visto a muchos levantarse del suelo, no solo del frío, sino del olvido. Y cada vez que alguien me pregunta por qué ayudo, les hablo de usted». María negó con ternura. «Habla de Dios, Mateo. Fue Él quien nos encontró a los dos». Se sentaron en un banco del jardín del hospital. El viento movía las hojas con la delicadeza de un suspiro divino. Mateo sacó una pequeña libreta de su bolso. «He estado escribiendo las historias de todos los que encontré en el camino. Las llamo Los que volvieron a respirar. Es un hermoso título», dijo ella, «porque todos volvemos a respirar cuando alguien nos ama». Hubo un silencio largo pero no incómodo, el tipo de silencio que une, el que no necesita palabras. María miró al cielo y susurró: «¿Sabe, Mateo? A veces creo que este hospital no fue el escenario de un solo milagro, sino de muchos. Algunos visibles, otros escondidos en los gestos más simples, un vaso de agua, una mano que sostiene, una oración en voz baja». «Sí», respondió él, «los milagros no siempre curan el cuerpo, a veces solo encienden el alma». El reloj del hospital marcó las 3, la misma hora en que todo había comenzado años atrás. El viento sopló fuerte, y María sintió un escalofrío dulce recorrerle el cuerpo. Cerró los ojos un momento. El ruido del mundo desapareció, y por un instante escuchó nuevamente aquel susurro que la había acompañado toda la vida. «Gracias por creer cuando nadie más lo hacía». Abrió los ojos, con lágrimas silenciosas en el rostro. «¿Está bien?», preguntó Mateo, preocupado. «Sí», respondió ella sonriendo. «Solo estoy escuchando el silencio». El perro se levantó despacio y apoyó su cabeza sobre las rodillas de María. Ella lo acarició, sintiendo la calidez de ese amor sencillo, tan puro como una oración. Cuando Mateo se despidió, le dejó su libreta. «Quiero que la tenga usted. Yo solo la escribí, pero la historia es suya». «No», dijo ella con voz firme pero dulce. «Es de Dios, pero la guardaré como un recordatorio de lo que puede hacer una fe pequeña en medio del miedo grande». Esa noche, el hospital estaba tranquilo. María caminó por los pasillos como quien se despide de un viejo amigo. Miraba cada habitación, cada cama, recordando los rostros que habían pasado por allí. Sabía que su tiempo en ese lugar se acercaba al final. Entró en la capilla vacía, colocó la libreta y el pequeño rosario sobre el altar y se arrodilló. La vela ardía con una llama clara sin temblar. «Gracias, Señor», susurró, «por dejarme servirte entre los que sufren, por mostrarme que la fe no necesita ruido, solo amor». El silencio la envolvió una vez más, cálido, vivo, y en ese silencio sintió una paz que no conocía desde hacía años. Cuando salió de la capilla, la luna iluminaba los pasillos. Una enfermera joven la saludó con respeto. «Buenas noches, doña María». «Buenas noches, hija», respondió ella con una sonrisa.
Cuide este lugar. Aquí Dios camina despacio, pero nunca deja de pasar. La muchacha no entendió del todo, pero algo en su tono la conmovió. María siguió caminando hasta su puesto. Se sentó junto a la ventana y observó cómo el amanecer comenzaba a teñir el cielo. El primer rayo de luz tocó su rostro y en ese instante supo que su misión estaba cumplida. Cerró los ojos con serenidad y una sonrisa se dibujó en su boca. No hubo ruido, ni alarma, ni miedo, solo el silencio. El mismo silencio que aquella noche había roto un monitor para anunciar un milagro. Y así, envuelta en esa paz invisible, María partió como había vivido, en silencio, con fe, dejando tras de sí un hospital lleno de almas que habían aprendido que el amor puede curar lo que la ciencia no entiende. A la mañana siguiente, los rayos del sol iluminaron su escritorio. Encima, junto a su taza de café vacía, alguien encontró una nota escrita con letra firme. No teman al silencio. En él habita Dios esperando ser escuchado. El director del hospital ordenó colocar esa frase en una placa, justo a la entrada principal, y desde entonces, cada persona que cruza esas puertas siente, sin saber por qué, una calma profunda, como si alguien los recibiera con una oración invisible. El silencio del hospital fue roto una vez más, pero esta vez no por un monitor ni por el llanto, sino por algo que ningún ruido podrá borrar jamás: la presencia viva de la fe. El hospital sigue en pie, lleno de vida y esperanza. Los pasillos todavía respiran historias. Los monitores aún marcan el pulso de quienes luchan entre la vida y el miedo. Pero algo invisible quedó allí, una presencia que no se va, la certeza de que Dios camina entre camas y lágrimas, en los gestos simples, en las manos que curan, en los que rezan sin que nadie los vea. Cada enfermera que trabaja allí cuenta a los nuevos lo mismo. Aquí, una vez, el silencio habló. Y cuando alguien pregunta qué significa, solo responden: significa que Dios nunca se ha ido. María ya no está físicamente, pero su legado permanece. Su frase, grabada en una placa junto a la entrada del hospital, se ha convertido en oración diaria para muchos. No teman al silencio. En él habita Dios esperando ser escuchado. A veces, quienes cruzan esas puertas llegan cargados de dolor, sin fuerzas ni esperanza. Pero al mirar esa frase, algo dentro de ellos se enciende. Algunos lloran, otros cierran los ojos y todos, de alguna manera, sienten que no están solos. Y así, el milagro continúa, no con luces ni aplausos, sino con la paz de saber que, incluso cuando la ciencia dice no hay nada que hacer, el cielo puede decidir hablar. Solo hace falta escuchar. Tú crees en los milagros. ¿Has sentido alguna vez que Dios te habló en el silencio? Si esta historia tocó tu corazón, comparte tu testimonio, deja tu amén y ayuda a que más personas recuerden que la fe no muere. Puedes apoyar este trabajo de fe con un super thanks y suscribirte para seguir recibiendo historias que renuevan el alma. Cuéntanos desde dónde nos ves, porque cada rincón del mundo tiene su propio milagro esperando ser contado. Y recuerda siempre, cuando el silencio del hospital se rompe, no siempre es por el sonido de las máquinas. A veces es el mismo Dios, respirando entre nosotros,